Estuve estos días en una charla, nos juntamos a veces pastores de acá de- de la ciudad, tenemos desayunos todos los jueves nos juntamos, tenemos un lindo tiempo de coinonía, de desayuno y siempre hay algún pastor que ministra, que da la palabra. A veces viene alguno que viene de otro lugar, de visita, y se le da para que comparta la palabra. Y estamos en tiempos difíciles, ¿eh? Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos eh, de mucho alboroto, de complicaciones, de interpretaciones raras, de interpretaciones incorrectas. Creo que con el afán de querer tener como una última primicia de parte del Señor, como una revelación que sea distinta o que sea más profunda, pero estamos en tiempos difíciles. La iglesia es como el radiador de un auto, está ahí adelante y muchas veces todos los bichos van a parar en el radiador. Y cuando digo todas las mariposas, las moscas, los bichitos, lo digo por ideas raras, por cosas alocadas. Es como que no alcanza, a muchos no les alcanza, no les satisface el Evangelio tal cual está. Parece como que no alcanzara que Jesús murió en una cruz, resucitó, nos redimió, que redimir es nos compró, nos hizo sus hijos para que caminemos cerca de Él, disfrutemos de sus beneficios que son primeramente la vida eterna que nos tiene reservada a nosotros sus hijos, y una iglesia que espera la segunda venida del Señor como Él lo ha prometido. Amén. Pero así como yo lo planteo, parece algo muy sencillo. Sin embargo, hay en el medio cantidad de vericuetos, porque nosotros estamos corriendo una gran maratón. El apóstol Pablo relataba justamente la gran carrera y el galardón. Es como una pista de atletismo donde solo tenemos que correr en el andanivel que tenemos marcado y tenemos que correr ahí y tenemos que correr ahí. Pero noto como que en la cristiandad parece como que hubiese recortes, como si uno quisiera salirse de ese nivel que tiene, andanivel que tiene para ir y ponerse en otro lugar o cortar camino, como querer tener algo nuevo, algo que llame la atención. Yo he escuchado muchas locuras, ustedes también, no me cabe ni la menor duda. A mí me gusta algo que le dice Pablo a Timoteo, que se lo dice en la segunda carta, en la segunda epístola, y le dice en el capítulo 4, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Y dice la palabra de Dios ahí: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia
y doctrina. Me gusta mucho cada una de estas partes, pero cuando dice que exhortes con paciencia y con doctrina, es decir, cuando hay alguien que no termina de entrarle algo, con paciencia, con paciencia, con paciencia y con doctrina. Saben, hay en determinados lugares que todavía hay que estar explicando el culto, todavía no se entiende o algunos no terminan de comprender lo que es el culto a Dios. Yo no lo puedo creer, porque en el culto a Dios es donde se lo pone a Dios en el centro. Yo tengo colegas y se los digo a ellos, que cuando uno va a alguna de sus iglesias, ellos no participan casi en la primera parte del culto. Están en la oficina y están preparando el mensaje o están con el pastor que está de visita y cuando está por terminar la primera parte, bajan al culto donde la iglesia está exaltando el nombre de Dios. Y yo siempre me pregunto y digo, ¿qué le pasará a este pastor? ¿Creerá que no merece darle toda la gloria a Dios? Toda la honra, toda la exaltación, el culto, el culto. ¿Por qué? Porque lo que es denigrado es el culto. Es como si fuera un relleno de lo que viene, que luego que es lo más importante, que es la prédica. En realidad es importante el culto, es importante la ofrenda y es importante la predicación en un mismo nivel. Para una predicación y que caiga esa semilla en buena tierra, primero tiene que haber una iglesia que se ha ocupado del Rey. Para que luego venga la palabra por un siervo de Dios, por un hijo de Dios, que va a dar la palabra que Dios le ha inspirado. Sencillo. Pero sin ese culto no hay algo completo en la presencia de Dios. Y dice Pablo a Timoteo, con toda paciencia y doctrina, exhorta para que pueda corregir lo que tenga que corregir. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, quieren oír algo nuevo, algo nuevo. Comezón, es como que... Y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Qué cosa que yo les planteé el Evangelio de otra manera. Jesús vino, murió, nos compró, nos redimió. Por un hombre fue toda la creación condenada, que fue Adán, pero por otro hombre fue redimida, que fue Jesús, a través de su sacrificio. Ya no hubo sacrificios para hacer como se hacía en la antigüedad. El último sacrificio, Jesús, ¿en dónde? En la cruz. Nos compró, nos hizo sus hijos para que caminemos. Y en ese trayecto hay tantas cosas hermosas, hermosas. Ahí muchas veces estamos en el camino del Señor, disfrutamos de su presencia, a veces tomamos distancia, nos obnubila algo, nos distrae algo y tomamos distancia. En un momento volvemos a recorrer como aquel que ponía las miguitas o las semillitas por donde venía caminando, cómo era el camino y recuperamos ese camino y el Señor restaura vida, restaura corazones, les vuelve a dar oportunidad a tanta gente. Y nuevos se van agregando y caminamos en el camino del Señor. Y el Señor tiene para la iglesia dones, tiene talentos. Ocurren un montón de cosas en ese caminar. Hermanos que se enferman, hermanos que se sanen, hermanos que pasan a la presencia del Señor. Pero una iglesia que es hija y que comprendió lo que es ser hija de Dios. Y sabemos que cuando alguien se va a la presencia de Dios, muere, se va a la presencia de Dios. Esta es la esperanza que tenemos. Esta es la esperanza que tenemos. Y la iglesia siempre con expectativas, y oramos y velamos. Estamos orando en este tiempo por nuestro hermano José Aquino, que está internado, está delicado.
Y así como oramos por él, oramos por Meli, y oramos tantas veces por Carlos, y otras veces por Adriana, y otras veces por María del Carmen, y así sucesivamente a medida que van surgiendo cosas, enfermedades, y la iglesia está expectante, y vemos la mano de Dios, y vemos la mano de Dios. Y así es como vamos caminando. Y un día el Señor nos va llevando de a uno a su presencia, o Él puede venir en nube de gloria a buscar a su iglesia. Amén. Pero le dice Pablo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y yo me doy cuenta que el enemigo, el que se disfraza como ángel de luz, que él anda mirando a veces a quién puede devorar. La tarea del diablo es esa. Ya algunos creen que el diablo está en algunos lugares. No, el diablo, hermano, trata de hacer equivocar al que ya se está equivocando y no tiene al Señor, está en la buena senda de él. Pero la tarea del enemigo es confundir a la iglesia, inmiscuirse con la iglesia, despersonalizar la iglesia, traerle confusión a la iglesia. Y hay cantidad de cosas por las que el diablo se ha metido y lo va a seguir haciendo. Y lo va a seguir haciendo. Hace muchos años había una iglesia que estaba viviendo un mover muy lindo, hasta que entendieron que tenían que poner imágenes adelante. Y comenzaron a poner imágenes adelante, como cual becerro de los hebreos cuando salieron de la tierra de esclavitud. Una iglesia que estaba bien encaminada y terminó mal. Cosas que fue metiendo el diablo y las va metiendo. Ayer hablaba con un hermano que salió de la iglesia donde estaba y me dice, comencé a recorrer iglesias y fui a una iglesia y escuché la prédica y allí el pastor decía que la oración no era bíblica, que no había que orar, que no había que buscar al Señor. Yo le pregunté 2 veces si era verdad lo que él me estaba diciendo. Sí, tal cual. Que no había que orar. Como el Padre sabe todas las cosas y como el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidades, no hace falta que oremos. Pues va a tener que suprimir cantidad de versículos y de textos bíblicos, porque la Biblia todo el tiempo y el Señor le ha dicho a los discípulos, a los que apartaba aparte cuando Él estaba viviendo una prueba tremenda, y diciéndoles, oren por mí. Se dormían los discípulos y el Señor venía y decía, no pudieron orar conmigo 1 hora. Bueno, fíjense que estas tendencias están y yo me preguntaba, ¿cómo si en un lugar donde hay tantos hermanos como esto, o menos, o más, se escucha este tipo de cosas, cómo es que por ahí nadie dice nada? Tal vez nadie dice nada, algunos por respeto, otros porque está bien. Pero ¿cómo no van y hablan con el pastor y dicen, ¿qué hago con todos los textos bíblicos que hay? ¿Qué hago con esto? Es como que entran determinadas corrientes y a algunos les parece fantástico esto. ¿Por qué? Porque te dicen, no, uy, qué bueno, no hay que orar, buenísimo. Yo ya oraba poco, así que con esto que me están diciendo me viene como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque lo está diciendo el pastor, porque tengo confianza en lo que mi pastor dice. Entonces, y así como me encuentro con esto, me encuentro con tantas cosas, toda una corriente que habla de lo económico, aún de todos los abusos que hay, donde dice, no, los diezmos no es bíblico. No me digas. Sí, es verdad, en el Antiguo Testamento devolvían los diezmos, en el Nuevo daban todo. Claro que los diezmos es bíblico. No, pero mejor una corriente. ¿Por qué son estas corrientes? Porque lo que quieren es traer confusión a la iglesia. Y lo que estoy haciendo hoy es darle una pequeña vacuna de COVID, la dosis 4, si usted se dio 3. Le estoy dando la dosis 4. Si no se dio ninguna porque es
antivacunas, bueno, acaba la primera. Preparando. La iglesia tiene que tener cuidado de este tipo de cosas y les digo por qué. Porque usted tiene acceso a internet de una manera impresionante. Hoy hay hermanos que escuchan prédicas de un pastor de allá, escuchan las de Cash Luna, que escuchan las de Dante Gebel, que escuchan las de cantidad. Y a veces hay aberraciones, hermanos, aun cuando sean famosos. Y el cuidado, a mí me da mucho temor cuando tengo que predicar, que lo hago siempre, me da temor. Y cuando tengo que ir por una dirección, busco al Señor y busco la guía del Señor y tengo que tener mucho asidero bíblico, porque si no es una gran excusa, un gran pretexto. Pero el que escuché ahora me colmó mi cabeza, porque lo que escuché ahora es que ya hay algunos que tienen hasta la fecha cuando es la venida del Señor. Y acá se sigue metiendo el diablo, porque el enemigo no duerme, los demonios no duermen. Pasa con todos los temas, pasa con el judaísmo, metiéndose en las iglesias evangélicas, el judaísmo, metiéndose con las costumbres judías, llevando a que los creyentes tengan las costumbres judías, que se circunciden, por ejemplo, que cuiden los ritos que había en la antigüedad, con el pretexto de decir, bueno, no, pero el Señor cumplía los ritos. El Señor cumplía, cuidaba. Hermano, tenemos que saber que el Señor no vino a traernos esclavitud, no nos vino a dejar determinados simbolismos. El Señor nos vino a dar vida, vida. Hace poco estaba con un pastor de nuestra organización y yo lo veía lo vi triste, ¿no? Le digo, che, fulano, ¿qué te pasó? Mirá, tengo una cosa acá. Me dice, porque vino un pastor de determinado lugar y un miembro de mi iglesia, un joven, me dijo, vino el pastor fulano de tal lugar, él está con los judaizantes y quiero bautizarme con él. Me gustaría que vengas. Y fueron al hotel donde él se estaba hospedando y lo bautizó, su bautismo judío, y lo bautizó. Y llorando me lo decía con lágrimas en los ojos. Y yo estaba ahí con un miembro de mi iglesia y un pastor de otro lugar que predica en las iglesias, pero lleva sus doctrinas judaizantes, sus enseñanzas judías, para ponerlas en práctica en la iglesia. ¿Saben? Cuando los gentiles comenzaron a agregarse al pueblo de Dios, uno tendría que mencionar primero algo antes. Aquella mujer, creo que era cananea, que tenía a su hija enferma y le dice al Señor, mi hija está endemoniada, y el Señor le dijo, mira, yo vine a ver a las ovejas perdidas de las casas de Israel, a los judíos. No le es permitido, no le voy a tirar el pan a los perros. Le dio una palabra durísima. Y la mujer le dijo, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Y el Señor la miró y le dijo, grande es tu fe. Tu hija está sana, anda. Es decir, Jesús vino a los judíos. Pero cuando llega y desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, y los gentiles, que ¿quiénes eran los gentiles? Eran los que no eran judíos. Todos los demás. Usted es gentil, por si cree que es otra cosa. Cuando los gentiles
comenzaron a convertirse, lo que se les pidió, y le dice, ¿qué haremos con ellos? Claro, porque había todo un bagaje de cosas que los judíos venían guardando. Y le dijo el apóstol, que se guarden de ahogado, que no coman sangre, y no me acuerdo cuál era la tercera cosa, si no era que guarden, debe ser las escrituras, pero no me acuerdo puntualmente cuál era la tercera cosa. Pero era esto, ¿qué quería decir? Terminaban con todo el otro bagaje. Los judaizantes creen que vino el Mesías. Creen que Jesús vino y nos compró. Pero creen en Dios como Padre y en Jesús como Hijo. Y un gran problema, no creen en la persona del Espíritu Santo. Ya está. Ya está. ¿Para qué vas a hablar en lengua? No, el hablar de lengua no fue algo para ese momento. No. La persona del Espíritu Santo. No creen en la Trinidad. No creen en la Trinidad. ¿Usted se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Para nosotros es Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas en una. Y se va metiendo eso en la iglesia. Y comienzo a escuchar, y escucho una prédica de esto, del otro, y vuelvo a escuchar, escucho aquel, y ayer, y acá, y allá. Y de golpe, hermano, hice un guiso, que los guisos tienen que tener de todo, y cuando los guisos tienen de todo, quedan gustosos y quedan ricos. Pero en lo doctrinal, cuando uno mete de todo, no sabe después ni dónde está parado. Y se va la vida así. Y el enemigo se metió. Y algo que es tan sencillo como el Evangelio, deja de ser sencillo. No hay Trinidad, no hay Espíritu Santo, el culto no es importante. Y mi amigo viendo cómo ese otro pastor que venía de afuera con sus ideas judaizantes le bautizaba a un joven en estas nuevas doctrinas. ¿Por qué le habrá dado lugar? Yo les voy a ser honesto, a cualquiera se le puede escapar la liebre, pero si yo invitara a un pastor y está predicando acá y tiene una tendencia así, menciona una cosa así y enseña una cosa así, terminará, pero con respeto cuando termina, los agarro a todos ustedes y les digo, tengo algo para corregir. Esto hay que corregirlo, esto para corregirlo, esto para corregirlo y esto no es bíblico. Después hablaré con el pastor, que tal vez sea amigo o no, y le diré, perdóname, pero el Señor me dio responsabilidad sobre esta grey. Porque es serio el tema. Les decía, estaba en un desayuno de pastores y viene alguien y dice, el Señor va a venir en el año 2028. Ya cuando yo escucho esto así, 2028, faltan 6 años, que yo tengo otra teoría. Yo me voy al otro extremo de los que dicen, yo creo que el Señor viene pronto, yo creo que el Señor viene pronto, yo creo que el Señor viene pronto. Pero le quiero decir algo. Yo le doy, mi punto de vista. Hay algunos que creen que el Señor puede venir en 2 años, 3 años. Yo creo que yo no la voy a ver la venida del Señor. ¿Qué quiere decir? Que yo me voy a morir y que va a pasar tiempo y el Señor va a venir después. Hubo un pastor de una iglesia también muy amiga de acá, de la ciudad, que él tuvo una prédica en una convención de ellos y llegó a predicar y decir, pastor muy querido, un hombre, dijo, el Señor me dijo que yo no me iba a morir, que yo iba a ver la venida del Señor. Es decir, que él iba a estar con vida hasta que el Señor venga. Se murió hace como 5 años. ¿Quién le va a reclamar ahora a ese pastor, no? Se murió. Estaba enfermo, se enfermó, se murió. Y yo me acordaba de esa prédica que él había tenido. Yo decía, claro, a mí me la contaron después, cuando me la contaron, yo dije, ¿vos estás seguro? Me lo dijo un hermano, sí, tal cual. Después me lo corroboró otro y otro y otro. Dice, bueno, y cuando me dijeron, che, murió el pastor fulano de tal, dije, ¿qué cosa? Esa palabra que se supone que tuvo no fue una palabra de Dios.
¿Por qué? Porque queremos salir de los carriles normales. Tendrán comezón de querer oír cosas nuevas. Hace muchos años ha habido acá una iglesia también donde estaban en el culto y que descendía polvo en oro. ¿Por qué les gusta tanto este tipo de cosas? No, y me muero la mano. Sí, está bien, y había aceitosa. ¿Pueden ocurrir esas cosas? Sí, pueden ocurrir. Pero ocurrieron y ya está, no es para hacer propaganda. El Señor decidió manifestarse, se manifestaron algo. Pum. ¿Sabe qué? Después cuando venían esos hermanos que venían de afuera había que ir. Había que juntar el oro, a ver si. ¿Entienden? Es decir que lo finito, y esto me los estoy acordando ahora, estos ejemplos, porque hay tantos, pero la que escuché que en el año 2028 venía el Señor, estamos unos 18 y yo miré a los de al lado y les dije la verdad que eso no era mi grey, éramos todos pastores, pero yo los miré 3, 4 que estaban acá y dije, ya empezamos mal, arrancamos por la ventana. Arrancamos por la ventana. ¿Cómo llegó uno a la conclusión de que la venida del Señor es en el 2028? Abra su Biblia en el Salmo 90, versículo 10. Dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Entonces la reflexión fue, ¿cuántos años viven los hombres robustos, los más robustos? ¿Cuántos? 80. Yo seguía con mis ojos así abiertos, atentos. Entonces dice, ¿cuándo Israel se instituyó como nación? ¿En qué año fue? En el año 1948. ¿Sí? ¿Me sigue? En el año 1948 fue establecido, se dio una porción que era de Palestina, se le dio a Israel, Israel ocupa ese lugar. Y tiene que pasar toda esa generación cuando la nación fue instaurada en el 1948. Entonces 1948 más 80, 2028. Y yo ya estaba que tenía comezón, pero no de querer oír algo nuevo, comezón de las barbaridades que van entrando y que muchas veces las iglesias las van tomando. El Salmo 25, San Mateo capítulo 25, verso 1. Alguno me puede decir, pero ¿puede ser esto? Dice en Mateo 25:1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibidle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Después de leer este texto,
este hermano dijo, ven que se le fue avisado a las vírgenes que venía el esposo. Por lo tanto, no es correcto, añadía, creer que Dios no le revelará a los siervos, le hace los pastores, cuando el Señor vendrá. Y a mí, ¿qué quiere que le diga? Yo soy pastor, me honra con ese privilegio que está enseñando, que está diciendo. Pero no solamente no es bíblico, sino que es una gran mentira de Satanás, que confunde al liderazgo y que confunde las iglesias. Las confunde, les hace daño, las aparta de la visión, y no hablo de una visión de una iglesia, sino de la visión de Dios. Que Él es el centro para que nos ocupemos de Él, porque Él vendrá, claro que vendrá. ¿Cuál es el concepto correcto en cuanto a la venida del Señor? Que el Señor vendrá, yo no sé si vendrá hoy, si vendrá el año que viene, o si vendrá dentro de 30 años, o más adelante, y yo por ejemplo no lo veré, pero yo lo que sé sí que Él vendrá, y lo que la iglesia tiene que tener claro es que la iglesia tiene que estar preparada por si viene mañana. Aún cuando yo les diga, miren, yo lo que creo que tienen que cumplirse muchísimas cosas más que no se han cumplido todavía, y ahí será la venida del Señor. Es más, ¿saben? Muchos están hablando, mirá las guerras, mirá los terremotos, mirá los huracanes. Sí, todo es más notorio que antes, las contaminaciones, el problema con el petróleo, el problema que viene en el mundo, el hambre, todo esto está. Pero todos se olvidan de un detalle, que cuando el Señor venga es cuando todo el mundo justamente va a decir, hay paz en el mundo. Nadie tiene en cuenta esto, caramba. Las Escrituras dicen que va a ser el momento cuando dice, va a haber estabilidad. Hay paz en el mundo, hay paz, ya está. Ahí espérelo. Porque ahí vendrá el Señor. Pero son pequeñas cositas que van distrayendo a la iglesia. Y saben, la va perturbando. Lo que yo les mencionaba sobre el judaísmo metiéndose en la iglesia es notorio. ¿Y de qué manera se meten? Se meten enseñando cursos. Yo hago cursos por internet, cursos hasta gratuitos. Cursos gratuitos, algunos pagos. Y van subiendo de nivel y te van metiendo las ceremonias. Se van metiendo las ceremonias en la iglesia. No dije el culto. Las ceremonias, los rituales. Se van metiendo. Yo lo único que le pido es cuando usted se encuentre con una situación así, siempre pregúntese de los fundamentos de la cristiandad, puntualmente de la iglesia evangélica protestante. ¿Qué de la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Es fundamental. Es clave. Pregúntese qué del concepto de las Escrituras y qué del concepto del culto vivo a Dios, agradable, del que habla las Escrituras, de lo que habla el Antiguo Testamento, de lo que habla el Nuevo Testamento, de lo que habla Apocalipsis. El ruido de muchas aguas, de los ancianos arrojando las coronas ante la presencia de Dios. Son puntos claves. Pero claro, cuando esto lo menciona alguien y de entrada uno tira su currículum y dice, no, sí, yo soy fulano de tal y soy empresario y tengo 130 pastores y tengo 130 de esto y tengo 1200 de esto y tengo 8000 personas de acá y tengo 10.000 personas de acá. Yo me pregunto, ¿cómo hace alguien para quedarse en un lugar cuando le están diciendo que el Señor va a venir en el año 2028, dentro de 6 años?
Yo estoy esperando el 2029 ahora para conseguir el teléfono este y decirle, che, hey, la iglesia, los cuidados. Por eso la importancia de pertenencia, la importancia de estudiar, la importancia de ser formado, de ser instruido, de conocer la doctrina. Pablo le decía a Timoteo, con paciencia y con doctrina, tené paciencia y doctrina, paciencia y doctrina. Es como el trigo y la cizaña. ¿Se acuerdan cuando el Señor les decía a los discípulos, hablando del trigo y la cizaña, y los discípulos decían, ¿querés que saquemos la cizaña? No, porque si la sacás ahora, le vas a hacer daño al trigo. Dejá cuando se corta todo y agarramos el trigo, lo ponemos en un lugar, la cizaña en otro lugar, porque hay que ir con cuidado, pero con firmeza, hermano. Con firmeza. Avisados. Avisados. Porque que a vos te den la fecha de la venida del Señor, nos facilitaría tantas cosas. Yo lo he dicho alguna vez, tengo un amigo que me dijo, a ver, yo alguna vez me voy a acercar al camino del Señor cuando yo me dé cuenta que son los últimos años de mi vida. Y yo le dije, hermano, querido amigo, no sabés cuándo el Señor te viene a buscar, te puede venir a buscar esta noche. Y vos haciendo graneros para guardar todo tu dinero, para disfrutarlo en el futuro. Es vivir el presente, es vivir el presente como si el Señor viniera mañana, pero no autoengañándonos. Hay cosas que la iglesia tiene que estar bien preparada, bien pertrechada. Hermano, escudriñe las Escrituras. En cuanto a la venida del Señor, es muy distinto a lo que fue la venida del Señor a lo que fue la venida de Jesús. Cuando Jesús vino confirmándolo, tantas profecías que venía el Mesías esperándolo. El Señor, por ejemplo, le avisó a lo que la Biblia llama a aquellos magos que sigan la estrella. Y seguían la estrella, y llegó a Belén. Ellos llegaron a aquel lugar y se encontraron con el Mesías. Alguno me puede decir, pero si les fue revelado aquellos para el nacimiento de Jesús, ¿por qué no habría de pasar lo mismo con la segunda venida del Señor? Porque nadie sabe la fecha de la segunda venida del Señor, ni los ángeles. Ni los ángeles. Un día escuché a un hombre de Dios que él estaba diciendo que Dios lo había llevado y había visto una visión tremenda del reino de los cielos. Y lo que le mostraba el Señor es que en el reino de los cielos dice que había un alboroto muy grande porque veían la venida del Señor que estaba próxima. Pero que ni siquiera los que estaban allí adentro, referido a los ángeles, ninguno de ellos sabía el día y la hora, pero el reino de los cielos estaba alborotado. Me suena hasta mejor. ¿Alguien tenía fecha? No, nadie, pero está alborotado, claro. Y uno va viendo los acontecimientos que van ocurriendo, y sí, uno dice, sí, claro, estamos cada vez más cerca, no lo dudes que estamos más cerca que ayer. En el año 70, yo ya decía que en aquellos años, yo escuchaba muchas veces, no, el Señor va a venir en el año 2000. ¿Cuántos escuchaban esto que en el Señor iba a venir en el año 2000? ¿Cuándo va a ser el año 2000? El Señor va a venir en nube de gloria. Yo era un joven, tenía 15 años y decía, no, yo me voy a morir y el Señor todavía no va a venir. Pero uno tiene que vivir como si el Señor viniese mañana. Y sigo en la misma postura. Sigo en la postura que nadie sabe el día y la hora. Entonces entran determinadas corrientes en la iglesia y no coman cerdo, porque mirá que el cerdo estaba condenado en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el Señor dijo, den gracias por todo lo que tienen delante, den gracias y coman.
miren si hay cambios. El que no come se puede perder un pechito de cerdo al horno. Un matambrito de cerdo, hermano, que es una bomba. Olvídese de la carne, si no van a decir que es pastor carnal. No quiero ser un pastor carnal. Quiero que usted viva una vida en tranquilidad, en felicidad, en una línea, que estamos corriendo toda una gran carrera y hay varios andaniveles, ¿no? Y bueno, vamos corriendo ahí, cada uno manténgase en esa línea, corra con paciencia la carrera que tenemos por delante. Feliz de la vida, que el día que el Señor venga vamos a levantar las manos porque lo vamos a ver. Dice que todo ojo le verá y vamos a ver una cosa impresionante que no me lo puedo imaginar, no le puedo contar lo que... Pero debe ser una cosa impresionante. Y yo no sé si vamos a levantar las manos. Aquellos que les cuesta levantar las manos en el culto van a levantar las manos y se van a ir con el Señor. Es una cosa va a ser. Hay tanto para caminar, hay tanto para vivir, hay tanto... no salgamos del foco del Señor ocupándonos de Él. Él, es Él. Él es el centro, Él es el que te sostiene, el que te da aliento, el que cuando acudiza la palabra es la persona del Espíritu Santo que hace que estas palabras tomen una vida distinta. Nosotros dice, pero mira el texto, el versículo que el Señor me regaló y lo que yo estaba necesitando. Estaba tan caído y me encuentro con que el Señor me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no lo dijo Pablo no lo dijo el Espíritu Santo para todos los tiempos, tomando una dimensión tan distinta, tan distinta. Aquel hermano decía, si una novia, la iglesia es la novia, es verdad, somos la novia, ¿no? Dígame, la novia cuando va a un casamiento, explicaba él y decía, ¿sabe en qué momento viene el novio o no? Que ya sabe que ya está ahí, lo están esperando, la novia está afuera, el novio, sí. Y yo seguía pensando, digo, ¿a cuánta gente estarán engañando? Pero no somos responsables de esa gente. Yo creo que uno tiene que leer tanto y estudiar las Escrituras y tenerle tanta coherencia, porque es coherente las Escrituras. Algunos pueden decir, no, pero ¿qué es esto? Cuando vos hablas del bautismo del Espíritu Santo, ¿qué tiene de coherencia? Que viene el Espíritu Santo, llena una vida y comienza a hablar en lenguas y lo llena con el Espíritu Santo. Sencillo, palo y a la bolsa. Es sencillo el Evangelio. Es sencillo. Dice ya terminando Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Guarde esto, no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es decir, cuando todo el mundo diga, está paz, mirá, todo tranquilo, vamos a ver una película, todo bien, y por ahí viene el Señor. Porque el ladrón viene a hurtar y a minar el lugar. Esta es la tarea del diablo. ¿Ven? Esta es la tarea del diablo. Me contaba días pasados allí en Concordia un pastor muy humilde de la iglesia, muy lindo pastor, un hombre muy jovencito, muy preparado él. Fue a Pampa del Indio, él es pastor allá, Gonzalo, en medio de los aborígenes, ¿no? Y él es un chico con mucho talento, toca el teclado, dirige los cultos y Dios lo usa de manera tan sencilla y desciende la presencia del Señor. Precioso. Y hacían un evento, algunas iglesias del lugar, y él es un chico conocido porque tiene gracia, es conocido. Y varias iglesias se juntaban
y iban a tener un culto. Y uno de los pastores dice, ¿por qué no le decimos a ese pastor que toca el teclado y que dirige? ¿Cómo es que se llama? Ni el nombre tenía registrado. Un lugar chiquitito, ni el nombre. Y él decía, claro, lo llamaban como el pastor desconocido. ¿Y qué importa que seamos los pastores desconocidos, o los hermanos desconocidos, o los diáconos desconocidos, o los ancianos desconocidos, o los cantores desconocidos, o los músicos desconocidos? Lo importante es que nos conozca el Señor. Y que nosotros podamos tener en nuestra mano lo que tenemos, que es un tesoro tan grande. Casi lo que decía el apóstol Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder sean de Dios y no de nosotros. Para que no nos tenga que decir lo que les dijo a los Gálatas. Lean en Gálatas capítulo 1. Gálatas insensatos, insensatos. ¿Quién los fascinó para correrse de las cosas de Dios, del camino? Claro, ya el judaísmo ahí se estaba metiendo entre los Gálatas para que vuelvan a las costumbres viejas, a la vieja usanza. No, pero es que, ¿quién los fascinó? ¿Quién los engañó? Si comenzaron a caminar bien en el camino del Señor, ¿qué les pasó? ¿En qué momento se corrieron o se bajaron del micro, del auto en el que el Señor los subió para conocer un evangelio diferente? Es delicado el tema, ¿no? Hermanos, afirmémonos en lo que dijo el apóstol Pablo: el que piense estar firme, mire que no caiga. No para tener juicio. Cuídese usted, cuídese usted, cuídese usted. Escuche lo que quiera, escuche, entre en todos los grupos que quiera, haga de su vida lo que quiera. Lo único que trate de no tener la cabeza con un matete importante, porque después usted mismo va a tener un montón de problemas. Y yo sabe, no quiero ningún problema. Para mí, hablo de mí, no hablo de usted. Cualquier problema que usted tenga y yo lo pueda resolver, los pastores estamos para esto. Pero yo no me quiero generar ningún problema. Quiero seguir centrado en Jesús, quiero mirar la cruz, quiero caminar en la cruz y quiero esperar la venida del Señor. Y mientras Él venga, cuando venga, quiero que me encuentre exaltando su nombre, glorificando su nombre y recordando que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, adorándole, adorándole. Yo quiero ser un adorador, quiero ser un adorador. Para que cuando Él venga, y ahora sí termino, ojalá el Señor me pueda encontrar que esté arrodillado a sus pies. En ese momento puedo estar adorándole, y que alguien me diga, viene el Señor, y me levante y salgo de la adoración y voy a aquello que va a ser majestuoso, maravilloso, que va a ser increíble. Me decía un pastor amigo, él tenía un hijo que era muy, muy chiquito, en ese momento tenía 5 años. Hoy es pastor ese chico que tenía 5 años. Y lo miró muy serio al padre y le dijo, papá, tengo miedo que cuando esté en la presencia del Señor me aburra. Porque cuando yo estoy en el culto acá me aburro. Hoy ese chico es pastor, toca el instrumento, dirige el culto desde el instrumento, adora a Dios, exalta a Dios. Y cuando él le había planteado al Padre que se aburría en el culto, era porque no entendía nada, era chiquito. Cuando uno gusta de la presencia del Señor, me entrego todo a Él. Me voy vacío, porque Él es digno de toda gloria y de toda exaltación. Amén. Que Dios le bendiga, que tenga buena semana y fíjese lo que escucha.
no escuche el sonido incierto de la trompeta. Cuando la trompeta da un sonido incierto, si la trompeta da un sonido incierto, la gente no se preparará para la batalla. Y tenemos una batalla acá en la tierra. Amén. Que Dios le bendiga mucho. Amén.